Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilo 161, Siempre Invierno 2. Lindy sonrió para sí misma mientras descendía sobre la nieve compacta en el fondo del desfiladero. Para los ojos mortales, se extendía ininterrumpidamente en todas direcciones, un sólido campo blanco. Si Lindy no lo supiera, estaría convencida de que está sola aquí. Naturalmente, ella lo sabía mejor. Centrándose en una pequeña chispa de calor debajo de la nieve, perceptible solo porque sabía que estaba allí, Lindy se dejó hundir en la nieve compacta como niebla. Un momento después, un calor rugiente golpeó su rostro mientras atravesaba las solapas del pabellón. La nieve se derramó brevemente tras ella, deteniéndose solo cuando las solapas de tela se cerraron nuevamente, cortando el flujo. ¿Satisfecha con su cultivo por el momento, señorita Lin? Xia Lin preguntó. Su alabarda volvió a caer en posición de reposo. Lindy asintió hacia la niña, sonriendo. No, pero se me acabó el tiempo asignado. ¿Creo que eso significa que es tu turno? Xia Lin sonrió finamente. Así es, señor Gan. Jaja, entonces ese momento ya llega. Gan Wangli retumbó desde donde estaba sentado con las piernas cruzadas más adentro. El pabellón era bastante grande por dentro y sus paredes de lona no daban ninguna indicación de estar enterrado profundamente bajo la nieve. El suelo era una plataforma de madera pulida dispuesta con gruesas alfombras y cojines en colores tierra apagados. Gan Wangli había estado sentado en uno de los ejemplares más grandes. Cuando se puso de pie de un salto, su cabeza casi rozó el techo. En el centro del pabellón había un pozo de piedra que debería haber albergado una hoguera. En cambio, su hermano pequeño descansaba allí, reducido a un tamaño más razonable para caber en el pabellón. El calor ardiente de la habitación irradiaba desde su caparazón. ¿Dónde está Angie? Guy le preguntó mientras se acercaba, pasando junto a Gan Wangli mientras se movía para tomar el lugar de Xia Lin. Con el rabillo del ojo, Lindy observó cómo la niña le hacía un conciso gesto de asentimiento. Parecía que ese asunto al menos tenía una tapa. El disgusto de Xia Lin se atenuó por el momento. Recibir el inventario de artículos que dividirían probablemente había ayudado al estado de ánimo de Xia Lin. Angie se queda afuera por ahora, explicó Lindy, apoyando una mano en su cabeza. Aunque se quedará cerca del pabellón. Sen movió la lengua rápidamente, señal de insatisfacción. HMPH, Angie también debería quedarse dentro, se quejó. Lindy frotó su mano sobre su cabeza escamosa y pasó junto a él. Ella no estaba en desacuerdo, pero sentía que Angie necesitaba esto. Las horas que había pasado en la tormenta, observándola y sintiéndola, habían mejorado su comprensión del frío. Ser testigo de los flujos de y en la tormenta le había dado la inspiración final que necesitaba para perfeccionar completamente el arte de su maestro. Ahora podía invocar todo su poder con un solo par de meridianos. Entonces, si Angie quería pasar un poco más de tiempo al aire libre, lo dejaba pasar. Estaban lo suficientemente cerca como para que ella pudiera estar allí en un instante de todos modos si fuera necesario. Al otro lado de Zengui, encontró a Kai Renxiang sentado en una pose meditativa sobre una alfombra de piel blanca. Su resplandor siempre presente trazó las pálidas líneas de un mandala indescifrable detrás de ella. A su lado estaba Meng Dian, que estaba sentada mirando profundamente concentrada un conjunto de 3 grandes anillos de bronce dispuestos en el suelo. Los anillos tenían cada uno 2 palmos de ancho y estaban hechos de bronce e incrustados con grabados de formación de jade verde brillante. El tercero de los talismanes que Lindy había considerado inmediatamente útiles, los anillos de adivinanza del practicante, eran una herramienta para refinar artes de clarividencia como su arte Roman Moons A. ¿Has descubierto cómo utilizarlos? Preguntó Lindy, sentado frente a Meng Dan. Oh, sí, la activación fue lo suficientemente simple como para descifrarla, respondió Meng Dan. Trazó sus dedos a lo largo del borde del anillo más cercano. La luz pulsaba en el jade incrustado, corriendo a lo largo de las líneas curvas talladas en el metal. Lindy siguió su camino, memorizando el patrón de I.
Cosas útiles. No es tan bueno como una cámara de observación dedicada, pero ciertamente mejor de lo que la mayoría podría permitirse en el campo. Siguiendo el ejemplo de Meng Dan, Lindy canalizó él y de su propia técnica de clarividencia hacia el tercer anillo. El aire dentro de su circunferencia brillaba como si fuera un charco de agua, que normalmente necesitaría para sus técnicas. La vista dentro del ring pronto se centró en Angie, todavía posado en la cornisa exterior. La imagen era nítida y definida, sin ninguna de las borrosidades habituales. Eso es bastante útil, dijo Lindy. Eso espero, dijo Kai Renxiang, abriéndose un ojo. El resplandor sangró de su iris, lo que provocó que Lindy le diera sombra a los ojos. Deseo que ustedes dos busquen nuestra ruta por delante y determinen el mejor camino para el día siguiente. Supongo que puede sumarse a mi visión como antes, Sir Meng. De hecho, puedo. En un gesto, un amplio rollo de pergamino duro apareció en las manos de Meng Dan, junto con un juego de escritura. Estoy seguro de que la secta y su gracia también disfrutarán de un mapa topográfico y espiritual reciente de la región, si queremos operar aquí. Lo harán, dijo Lindy. Normalmente, su arte no era de mucha utilidad a menos que estuviera buscando algo específico, pero usarlo para mapear la región inmediata estaría bien. Por cierto, hay 3 espíritus separados mezclándose en esta tormenta. Pude distinguirlos del fondo. Molesto, dijo Kai Renxiang, cerrando los ojos una vez más. Determinar si necesitaremos propiciar los 3, o si será posible tratar simplemente con uno para el paso y, de ser así, cómo se pueden evitar los demás. Sí, Lady Kai, dijo Lindy obedientemente. ¿Está usted listo para comenzar entonces, Sir Meng? Yo soy. Una chispa de viento verde pálido sale de las yemas de sus dedos y hace que la imagen en los anillos se ondule. Y si lo permites, puedo mostrarte cómo usar los otros anillos para ampliar la imagen o aumentar el ancho de la pantalla. Lindy escuchó atentamente mientras él comenzaba a mostrarle cómo trabajar los anillos. Tenían mucho trabajo que hacer antes de que el sol saliera más allá de las nubes agitadas. La región en la que se encontraban era accidentada. El último bastión de los picos más altos antes de que las montañas comenzaran a hacerse más anchas y cortas con pendientes más suaves desgastadas por los glaciares que ahora se encontraban en los picos y valles más allá. Aquí floreció muy poca flora física o fauna en pleno invierno. Junto con Meng Dan, trazó los contornos de la tierra y, lo que es más importante para ellos, el flujo y reflujo del reino espiritual. A través de los anillos, pudo estudiar la tormenta invernal y determinar dónde se encontraban los límites entre los 3 espíritus. Al encontrar los lugares donde su visión de futuro fallaba, incluso pudo determinar la proximidad general de donde se encontraban los centros de su poder. Un espíritu era el grito del viento y la fuerza de los fragmentos de hielo que lo impulsaban, una cosa del viento tanto como del frío, erosionando todo lo que tenía delante. Su poder, salvaje y frenético, se encontraba en el cielo arriba y al sur de ellos, donde las nubes de tormenta eran más espesas. El segundo espíritu yacía en el glaciar que descansaba en una hendidura alta al final del desfiladero en el que habían descansado. Su y era sólido e inamovible, 10.000 capas de hielo depositadas durante 10.000 años, compactadas una y otra vez hasta que bien pudo haber sido piedra. Cada invierno que pasaba, tallaba la piedra que tenía delante, milímetro a milímetro. El último espíritu le recordó al máximo a Sekin. Era el frío más puro. Vivía en la oscuridad y en las altas cumbres, bailando con el primer espíritu mientras ahogaban juntos al mundo en blanco. En invierno, descendía para cubrir la tierra con un frío que acabaría con su vida, como lo hacía ahora. Su poder estaba centrado en una montaña baja al sureste de ellos, con vistas al desfiladero. A menos que quisieran desviarse mucho, el grupo necesitaría pasar por al menos uno de los territorios de los espíritus. Para ello, necesitarían buscar la bendición de uno de los espíritus, o al menos asegurarse de que no interfirieran. ¿Cuál es nuestro plan de acción?, preguntó Kai Renxiang. Habían pasado varias horas y ya casi era de mañana. Con Meng Dan, Lindy había repasado exhaustivamente sus alrededores una y otra vez, y los resultados estaban sobre la mesa ante ellos. Un mapa topográfico muy detallado con solo unos pocos espacios en blanco donde sus sentidos combinados no habían logrado penetrar. Creo que la mejor ruta es esta.
Lindy trazó con su dedo las montañas más erosionadas del lado este del desfiladero. Hay un camino estrecho aquí. Seguirlo nos permitirá evitar atravesar directamente el glaciar, y será lo suficientemente bajo como para evitar los peores vientos. Aunque está roto, los huecos deberían ser un pequeño obstáculo para los viajeros de nuestro calibre dado el equipo de escalada que nos han proporcionado, dijo Mandan con confianza. Sería imprudente dejar que nuestros pies abandonaran el suelo con demasiada frecuencia dada la furia de los espíritus del viento afuera. Estuvo de acuerdo Xiaolin, examinando el mapa. ¿Ya has incluido el retraso en nuestro cronograma? Lo he hecho, dijo Lindy, inclinando la cabeza. Pero el camino no es del todo seguro. Hay 3 espíritus en este desfiladero y no hay forma de evitarlos a todos. ¿Entonces tienes más confianza para negociar con quien preside la ladera inferior de la montaña? Preguntó Gang Wangli, asomándose sobre la mesa. ¿Por qué? Dentro de su dantian, Lindy sintió las emociones encontradas de Angie, reflejando tan fielmente las suyas. El espíritu de la nieve parece ser más parecido al humano. No estoy seguro de poder siquiera llamar la atención del glaciar, y parece menos probable que el espíritu de los vientos se mantenga firme en cualquier acuerdo, incluso si puede ser fácil distraer. Siento que el espíritu de la nieve es con quien podré negociar con éxito. No fue lo suficientemente tonta como para pensar que la posible similitud con su mentor lo haría fácil, no cuando sabía, en esencia, lo que había debajo de la fachada civilizada de Sekkim. El deseo infinito era ciertamente un rasgo humano, pero eso no lo hacía menos mortal. Confiaré en que su juicio sobre el asunto sea sólido. Kai Renxian dijo simplemente, interrumpiendo sus pensamientos. Gang Wangli, te unirás a mí para proteger a nuestro grupo de cualquier daño durante la escalada. Xiaolin, tomarás el punto justo delante de Lindy y estarás atento a otros peligros mientras Lindy centra su atención en el espíritu. Mentean, simplemente permanece cerca y observa lo mejor que puedas. Todos asintieron mientras la heredera hablaba. No se plantearon objeciones. Poco después, comenzaron a derribar el campamento, a desenterrar el pabellón y a hacer las maletas. La tormenta había amainado brevemente, por lo que sería bueno comenzar ahora. Lindy solo esperaba que su juicio fuera acertado. Hilo 162 Siempre Invierno 3. El viaje fue lento. Los demás se envolvieron en pesadas capas y abrigos forrados con el cálido pelaje de bestias con aspecto de fuego para protegerse del frío extremo y el viento cortante sin gastar y constantemente. El camino era estrecho, de apenas más de 1 metro de ancho en su mayor extensión, y solo el constante viento chillón evitaba que la nieve lo amontonara hasta dejarlo impasible. Sin embargo, avanzaron lentamente a lo largo de las montañas, evitando atravesar el traicionero glaciar que se encontraba debajo. Tuvieron que hacer pausas a menudo cuando el viento se levantó, y durante esos momentos, incluso Lindy necesitaba sujetarse firmemente a la cuerda de escalada de alta calidad tendida entre ellos mientras Gang Wangli hundía sus pies en la piedra de la montaña y los anclaba. Había pasado mucho tiempo desde que Lindy pensó en preocuparse por el viento y el frío, pero aquí afuera, el aire mismo estaba impregnado de un denso y potente que traía de vuelta la picadura del viento. Aunque no necesitaba abrigo para el frío, transformó su manto en una bufanda gruesa y un pañuelo para la cabeza para contener su cabello y proteger sus ojos. Ella tenía cuidado de no intentar ejercer ningún control sobre el viento aquí si no era necesario. Casi sintió como si hubiera cruzado de nuevo a Dream a medida que avanzaban y la tormenta se intensificaba. La densa nevada blanca borró todo lo que estaba fuera del alcance del brazo con solo el resplandor radiante de la alabarda de Xiaolin delante y el resplandor de Kai Renxian detrás. La caminata fue agotadora. El frío los invadió con fuerza y, a medida que avanzaban, la nieve solo caía con más fuerza. Mojada y aferrada, incluso Lindy tenía que hacer una pausa y sacudirla de sus hombros de vez en cuando. No se trataba solo de peso físico, sino también mental, por lo que era difícil no simplemente sentarse y cerrar los ojos. Pero perseveraron y Lindy sintió un cálido y extendiéndose en su pecho, incluso cuando los dobladillos y pliegues de su vestido se iluminaban con una luz incolora, reforzándola contra el viento y el agotamiento antinatural. Mientras tanto, Lindy tarareaba en voz baja, no la serenata del alma congelada, sino una de las melodías ociosas que había escuchado cantar a su mentor en momentos de ociosidad en voz baja, dejando que su fluyera libremente hacia la nieve a su alrededor. Se centró en transmitir súplica,
amabilidad y ganas de hablar. De vez en cuando empezó a notar una sombra en un rincón de su visión que aparecía entre copos de nieve. Una vez, lo vislumbró agachado en una cornisa de arriba, luego en el cielo a su izquierda y, por último, de pie en la cornisa frente a ellos justo antes de que la piedra se derrumbara bajo los pies de Xiaolin, casi llevando a la niña por la ladera de la montaña junto con varias toneladas de hielo y nieve, peso antinatural que obstaculizaba los reflejos de la niña normalmente ágil. Mientras se reagrupaban después de eso, Lindy apretó los dientes detrás de su bufanda mientras miraba hacia el apagón. Simplemente llamar pasivamente al espíritu para que se pusiera en contacto con ellos no estaba funcionando. Angie susurró en sus pensamientos. Todos, deberíamos parar por ahora, llamó Lindy. Su dominio de la música llevó sus palabras sobre el viento que gritaba. Voy a necesitar llamar al espíritu si quiero hablar con ella. Kai Renxiang, con el rostro prácticamente oculto en el forro de piel de la capucha de su abrigo, hizo un único gesto agudo, indicando que debía continuar. Xiaolin y Gang Wangli se reunieron junto a la heredera, observando con cautela la nevada, y Men Tan estaba justo detrás, acurrucado con su grueso abrigo. Lindy frunció los labios mientras regresaba a la tormenta. La sensación empalagosa en el aire solo empeoraba. No podían seguir adelante sin el permiso del espíritu. Eso no significó que la decisión de llamar directamente la atención del espíritu pesara menos. Ella levantó la voz de todos modos, dejando que el poder fluyera a través de sus meridianos mientras cantaba en la tormenta. Centrándose en los flujos de I que ondulaban a través de las capas de nieve que caían, pudo ver más profundamente la naturaleza del espíritu. En muchos sentidos, era más simple que Sekin, no menos poderoso, pero simplemente menos complejo. Pensó que este espíritu no tendría realmente la capacidad de cuestionar su propia naturaleza como lo había hecho Sekin. Pero su naturaleza era fundamentalmente la misma, el vacío y el deseo de calor, calidez y compañía. Si realmente hubieran profundizado más en su poder, cada uno de ellos se habría sentido arrastrado, perdido uno por la nieve helada. Pero el espíritu la había notado, y ella sabía que el espíritu sí. Así que esta vez, cuando llamó al espíritu, hubo un borde de demanda en su canción, un tirón del vínculo de parentesco, por tenue que fuera, resonando con las vibraciones de la astilla de hierro que había palmeado, que ahora se enfriaba tanto en su palma que parecía envolverse para calentarse. El viento se levantó y el velo de nieve se espesó. Bajo el grito de la tormenta, Lindy podía sentir las notas de una canción. Ella vio la figura, que se destacaba en el cielo nevado. La túnica del espíritu era negra y sin adornos, y sus dobladillos se alejaban en hilos irregulares que se fusionaban con las sombras nevadas. Los hombros del espíritu estaban encorvados, con mangas vacías colgando frente a su cuerpo. Su cabello se elevaba por el cielo y no había ningún punto en el que Lindy pudiera decir con certeza que la nieve había terminado y que las hebras cristalinas habían comenzado. Ese mismo cabello, salvaje e indómito, ondeaba incesantemente, ocultando el rostro del espíritu, salvo por un único atisbo de un frío pozo negro en forma de ojo con una única chispa blanca de luz en su núcleo. Lindy ya no podía sentir la piedra bajo sus pies. Se sentía como si estuviera parada en el aire. Sixian susurró nerviosamente. Angie murmuró. Sengi se quejó. Lindy juntó sus manos y se inclinó con mucho cuidado, dejando que la canción que fluía de sus labios sonara con súplica y deseo de hablar. Perdí un trespases. El espíritu en realidad no hablaba, sino que el significado se imprimía directamente en sus pensamientos y continuaba la melodía etérea subyacente a la tormenta. ¿Qué riquezas tienes, unirse? Lindy hizo una mueca ante la canción fríamente envidiosa, tan llena de oscuro anhelo de abrazar y consumir. No puedo, respondió ella. Pertenezco a otro. Solo queremos pasar, ¿podemos organizar el pasaje? Celoso y posesivo, el espíritu lo era, pero reconocía el parentesco. Había algunos hilos de humanidad en él, que ella podía leer en él y del espíritu, hilos que iban hacia el sur. Se escuchó un estruendo como el comienzo de una avalancha cuando la cabeza del espíritu se movió hacia un lado en un ángulo que habría roto el cuello de un humano. Lindy vio el destello de colmillos de hielo transparente debajo del cabello ondulado. Entonces el espíritu estaba a su lado, lo suficientemente cerca como para que Lindy pudiera sentir el cosquilleo del cabello cristalino a través de la tela demasiado delgada de su bufanda. Compacto de hierro.
Pacto de sangre. El viento silbaba un canto de cadenas más antiguas que montañas. El perdido lleva hierro, no es de sangre. ¿Por qué Black Skies Yearning debería lidiar con los pretendientes? Recupera eso. La hermana mayor no es una pretendiente. Sé que puedes sentir la marca de mamá. Angie gritó, asomándose por detrás de sus faldas. Espera, cuando Angie... La confusión aumenta cada segundo aquí, dijo Sixian con cautela, y Lindy no podía estar segura de si la musa había hablado en voz alta o en su mente. Lindy sintió el silbido de un aliento frío mientras el espíritu volvía su mirada negra hacia Angie. Broken Ten habla del final perdido de Warm Breath asesinado por su mano, afirma Sangre Nueva. Lindy sintió que Angie se estremecía y se puso frente a ella, encontrando la mirada mortal del espíritu. Lamento que percibas las cosas así. Niega mi conexión si quieres, pero no la de ella. Lindy sintió frío presionando hacia abajo, pero permaneció erguida e inquebrantable. El espíritu extendió la mano, un dedo afilado de hueso congelado sobresalía de su manga para presionar contra la mejilla de Lindy. Lindy respiró hondo mientras quemaba su propio y de hielo. Por un instante, el aullido del viento cesó y el hielo transparente envuelto alrededor del hueso se volvió negro. Sangre Nueva, el espíritu cantó a regañadientes, retirándose y regresando a una distancia más cómoda. Retenciones compactas. El perdido y el roto pueden pasar. Lindy sintió un momento de alivio, solo para que terminara cuando el espíritu volvió a cantar. Las ofertas se quedan. Lindy se dio la vuelta y recién ahora se dio cuenta de que ni siquiera había notado una reacción de sus compañeros. Se quedaron donde ella los había dejado, aunque el suelo había desaparecido, congelado, con los ojos mirando fijamente la nieve. Sui estaba quieto, no muerto sino inactivo, con una sola excepción. Debajo del abrigo de Kai Renxiang, el resplandor brillaba y los hilos hambrientos se hirvieron, agitándose hasta la vigilia. Eso no es aceptable, dijo Lindy. Se puede concertar una ofrenda, pero no mis compañeros. Sí, no seas codicioso. Angie habló con falsa confianza. Además, no querrás meterte con el vestido de Boss Lady. El espíritu, que ahora se alzaba sobre ellos, se detuvo nuevamente, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Las palabras de Angie fueron ignoradas mientras trazaba un dedo óseo a lo largo de la mandíbula de Gang Wangli. Lost One no tiene ningún reclamo, ni sangre ni marca en estos. No son tuyos. Así que son míos. Los pensamientos de Lindy giraron mientras intentaba pensar en cómo convencer al espíritu de lo contrario. Yo cuestionaría eso. Ella miró a Kai Renxiang. La Imin estaba haciendo algo y el poder estaba aumentando independientemente de su señor. De alguna manera, el espíritu no pareció darse cuenta de eso. Teniendo en cuenta la fuente Dras, fue casi tan alarmante como el espíritu de la nieve. Pensó Lindy. Sixian susurró. Desean quedarse en sueños deseosos, el espíritu cantaba y Lindy ya podía sentir el calor que le extraían sus compañeros. Mi afirmación es más fuerte. Entonces no te opondrías a que intentara convencerlos de lo contrario, respondió Lindy. Solo pido una oportunidad justa. Sus palabras parecieron divertir al espíritu, cuya cabeza inclinada se movió hacia ella. ¿Te crees más convincente que el deseo, Lost One? Incluso el niño hueco tiene suficiente oscuridad para caer, el espíritu reflexionó, mirando a Kai Renxiang. Lo hago, Lindy respondió uniformemente. Esta era la debilidad del espíritu. Era algo simple y primordial. Lindy sabía que las personas podían romper con sus impulsos más fundamentales. ¿Me darás la oportunidad? Black Skies Yearning reflexionó sobre sus palabras. Como mínimo, Lindy ganaría tiempo hasta que la Imin hiciera lo que fuera a hacer. Una ganga. Convenced a uno y os quitaré solo un pequeño diezmo a todos vosotros. Fracasa, y yo también te tendré, perdido, y los rotos podrán seguir adelante. Lindy tragó y puso su mano sobre la cabeza de Angie. Deal. Entonces elige, susurró el espíritu. Contacto, 2. Hilos 163 o muñecas 1. Al final, no fue una elección. De los 4, solo había una persona a la que realmente conocía bien.
Dudaba que Kai Renxian estuviera contenta de que invadieran su privacidad, pero también era pragmática. Su señor lo entendería. Lindy asintió concisamente al espíritu y se acercó a la otra chica, un solo paso cruzando el Golfo del Blanco. Nunca antes había dado el paso de entrar en el sueño de otra persona, pero aquí, con el mundo adelgazado por el poder del espíritu de hielo, estaba segura de que podía hacerlo. Sixian murmuró. Lindy miró la expresión congelada de Kai Renxian y el brillo siniestro debajo de su capa. Ella podría ver si realmente enfocara sus sentidos, los fragmentos de imágenes en el espíritu de Renxian, el pulso del pensamiento viajando a través de su aura. Angie, Sengi, estén atentos a mí mientras hago esto, ella ordenó. Ella no quería traerlos con ella. No solo sería más difícil, sino que además no había razón para exponer a los demás cualquier sueño en el que estuviera su señor si no era necesario. Se esperaban sus respuestas de ánimo, refunfuños, pero ella no cedió en esto. Respirando profundamente, Lindy extendió la mano y se concentró en el contacto con el espíritu inquebrantable de la niña. La sensación traducida era como agarrar acero inflexible con la textura de la porcelana. Con el susurro guía de Sixian en su oído, apartó el velo. Lindy jadeó, su mano voló hacia su pecho mientras su corazón tronaba en sus oídos. Entrar en el sueño de Kai Renxian había sido increíblemente incómodo, como ser desarmado, reensamblado y luego forzado a atravesar barras de metal muy espaciadas. Sin embargo, podía sentir que ya no estaba en el mundo material. ¿Por qué entonces estaba tan oscuro? Un leve sonido llamó su atención y miró hacia abajo para ver algo extraño saliendo de la oscuridad que se aclaraba lentamente. Era un juguete para niños, un caballo de madera tallada colocado sobre una plataforma con ruedas. Ricamente pintado con pelaje blanco y bridas doradas, parecía casi real en sus detalles. Rodó lentamente por el suelo de madera pulida hasta sus pies, emitiendo un chirrido silencioso con cada rotación de sus ruedas. Uno de ellos estaba desgastado o dañado. Chocó contra su pie y solo entonces Lindy notó la línea de líquido oscuro que seguía su camino. Levantando la cabeza y mirando hacia atrás a lo largo del camino del juguete, se encontró con ojos amarillos y carmesí. Ella se estremeció sin pensar, alejándose del peso siniestro de esos ojos antes incluso de tener tiempo de asimilar algo más que su color. Cuando lo hizo, quiso dar otro paso atrás. Tenía la forma de una mujer joven sentada al azar en el suelo, con la barbilla apoyada sobre una rodilla. Antes era una serie de soldados de juguete, cuya pintura brillaba como acero real. Era una gran colección con muchos caballos como el que estaba a sus pies, salvo que todavía tenían jinetes, oficiales con pancartas coloridas en sus espaldas. El jinete desaparecido estaba sostenido holgadamente en la mano blanca de porcelana de la cosa. Pero la mano no era de carne, sino de tela blanca o seda construida con costuras tan finas que Lindy no habría podido verla si no fuera por la sangre que goteaba de debajo de las costuras, manchando el juguete en su mano. Lindy tragó saliva con fuerza mientras miraba fijamente la cosa a los ojos. No eran naturales y, en cambio, parecían los ojos de cristal pintados de una muñeca, brillando bajo un velo de cabello negro que ocultaba el resto de su rostro. ¿Encalado? El espíritu dejó escapar un gruñido tan bajo que Lindy podía sentirlo en sus huesos más que oírlo en sus oídos. Continuaron resolviéndose más detalles de la sala. Había una cama pequeña pero ricamente tapizada y tapices de pared brillantes. Una pared entera estaba ocupada por estanterías pulidas llenas de tomos grandes y pequeños, con las espinas manchadas de huellas de manos ensangrentadas. Miró hacia atrás, donde permanecía la niebla del sueño, y vio a Sixian, con aspecto frustrado mientras estaban parados al otro lado de barras de acero pulido. Sus labios se movieron, pero no se escapó ningún sonido y la vista de los labios quedó borrosa más allá de la lectura. Lindy miró hacia atrás y vio que el espíritu, la Iming, estaba de pie. Sus movimientos eran inquietantes. Los movimientos no fueron bruscos ni inhumanos en lo más mínimo, pero aún así, verlos fue profundamente angustiante de una manera que Lindy no pudo expresar con palabras. Su cuerpo era un rico vestido blanco y dorado bordado con docenas de mariposas carmesí, cada una de las cuales brillaba húmedas bajo la luz tenue y sin fuente. Un pie descalzo pateó a filas de soldados mientras avanzaba, y Lindy podía jurar que escuchó gritos en el ruido de la madera. Lindy dio otro paso atrás y levantó las manos.
encalando, ella se apaciguó. Solo estoy aquí para ayudar. Necesito despertar a Kai Renxian. Eso es todo. La Imin se detuvo y la miró con ojos vidriosos y ardientes. A medida que sus sentidos se acostumbraron a este lugar, Lindy pudo sentir la textura del poder que hervía entre las costuras sangrantes de la Imin. Era ira, dolor y resentimiento, tan espeso que casi podía sentir el sabor del cobre y la ceniza en su lengua. Pero poco de ese sentimiento parecía centrarse en ella, y vio la chispa de comprensión en sus ojos. La Imin era capaz de comprenderla. Eso estuvo bien. Lamiéndose los labios, Lindy continuó, si las cosas van mal aquí, entonces la misión es la duquesa. La habitación vibraba mientras la Imin gruñía, su vestido crujía cuando un viento sin fuente estallaba por la fuerza del sonido, y Lindy vio el rostro del espíritu por primera vez. Sus ojos se abrieron en estado de shock mientras miraba fijamente el rostro de su señor. Su rostro era de carne, no como la tela que formaba el resto del espíritu, y sus ojos de cristal estaban bordeados de rojo donde lo artificial se encontraba con lo natural. Pero los labios de la Imin estaban cosidos, mantenidos cerrados por una prolija puntada cruzada de hilo de acero, uniendo sus labios completamente para cerrarlos. Lindy estaba agradecida de que el cuello alto de su vestido ocultara más costuras. Lindy sintió que se le revolvía el estómago ante la implicación del rostro compartido. Lo siento, se disculpó rápidamente, sin estar del todo segura de que había despertado el espíritu. ¿La duquesa? Ella fue quien creó el espíritu. Ella supuso que Kai Zenua también había creado Kai Renxian. Solo quiero ayudar, continuó. Por favor déjame hablar con Renxian. Se acercó el encalado. El vestido y el cabello se acomodaron y Lindy se mantuvo muy quieta mientras la miraba. Hubo una profunda inhalación de aire y Lindy sintió que su cabello revoloteaba mientras las sombras detrás de la Imin se profundizaban hasta adoptar la vaga forma de algo mucho más grande. Se acercó a ella con los dedos sangrando, dedos que ahora notó que estaban marcados por costuras más ásperas en las puntas. Era como si los hubieran cortado y reemplazado. Entonces una ráfaga de calor emanó de su vestido y la mano de la Imin se detuvo. El espíritu dejó escapar un silbido bajo, menos enfurecido que sus otras exclamaciones. Lindy sintió, por primera vez, que la presión de su presencia disminuía. Lindy mantuvo la paz. Ella no sabía lo suficiente para decir que convencería al espíritu y que la enojaría. La Imin se alejó de ella y se escuchó un clic cuando la puerta del dormitorio se abrió un poco. Lindy respiró aliviado mientras el espíritu se alejaba, agachándose para comenzar a clasificar a los soldados de juguete dispersos y volver a ensamblar su exigente formación. Mirando por encima del hombro, le sonrió a Zixiang, que parecía preocupado. Zixiang la frunció el ceño pero asintió, levantándole el pulgar. Lindy se dirigió hacia la puerta. Ese fue el primer obstáculo que hubo que superar. La luz que iluminaba sus ojos era casi cegadora. Lindy sombreó sus ojos, parpadeando en las manchas nacidas del cambio repentino. Ella estaba parada en el tejado de una gran casa en medio de un pueblo bullicioso. Débilmente, escuchó el clic de una puerta que se cerraba detrás de ella, pero mirando hacia atrás, solo había aire. Incluso sintiendo la esencia del sueño, solo sintió un muro intransitable de incomodidad. Eso estuvo bien. Ella no tenía ningún deseo de volver a entrar en esa habitación inquietante. Volvió su mirada hacia la ciudad, dejando que 3 volutas plateadas giraran para ampliar su rango de visión. Lo que ella encontró fue sorprendentemente mundano. La gente trabajaba, comerciaba y hablaba, y pasaba el día en calles dispuestas en rectángulos geométricamente perfectos. Las calles estaban pavimentadas con piedra gris limpia, marcada únicamente por el polvo del día. Incluso cuando sus volutas se elevaron, mirando más allá de los altos muros cortina, descubrió que la ciudad solo continuaba prácticamente igual, menos un cierto grado de fastuosidad. Algo en ello la molestó y le tomó un momento darse cuenta de lo que era. La gente estaba feliz, pero no se trataba de una alegría forzada y antinatural. Observó a un funcionario y a un comerciante discutir sobre tarifas. Coin cambió de manos, pero el comerciante no mostró resentimiento y la funcionaria carecía del aire engreído que asociaba con los funcionarios del gobierno. Más lejos,
Un par de guardias que patrullaban las polvorientas pero bien cuidadas calles del mercado de agricultores conversaban amablemente con un hombre y su esposa, con las armas enfundadas. No había mendigos. Ningún niño sucio buscó marcas entre los abarrotados puestos del mercado. Ningún duro ceñudo rehuyó a los guardias como perros golpeados y les levantó el pelo a todos los demás. Cuando Lindy aterrizó en la calle debajo de la entrada de su azotea, la gente se sobresaltó y muchos hicieron una reverencia, pero fue por respeto más que por miedo. Fue lo suficientemente extraño como para que al principio no notara las grietas. Las personas en las que no se centraba tenían movimientos sutilmente artificiales y sus rostros estaban borrosos. Había una repetitividad en las acciones que tenían lugar que le daba a todo en su visión periférica un aire extraño. Sospechaba que una visión como esta era una tensión para un espíritu tan salvaje como Black Sky's Yawning. El espíritu era, Lindy lo sabía muy bien, una especie de deseo personal, un desajuste entre los deseos de alguien como Kai Renxian. ¿Cómo entonces estaba engañando a la niña? Puro poder bruto anulando sus sentidos o... La voluta de Lindy giró hacia el anillo más interno de la ciudad, donde una modesta mansión en el centro de la ciudad vio una larga fila de funcionarios entrando y saliendo de los terrenos bien cuidados en un flujo continuo. Por supuesto, Renxian quedaría enterrada en el trabajo, incluso en su sueño de un mundo perfecto. Lindy lanzó una mirada más a la ilusión imperfecta que la rodeaba y luego se alejó. De alguna manera, incluso cuando decidió seguir a Renxian, una parte de ella ni siquiera logró imaginarse el mundo que la niña quería. Había pensado en figuras inmaculadas bailando en la ciudad duquesa, de acero. Esto no parecía tan malo. Nadie le impidió el paso mientras se dirigía a la mansión del gobernador. Los guardias de las puertas incluso la acompañaron más allá de la fila de funcionarios que esperaban, quienes inclinaron la cabeza cuando ella los miró. Tampoco fue necesario mucho esfuerzo para encontrar a Renxian. El laberinto de la burocracia se abrió ante ella como el agua, llevándola finalmente a un estudio bien iluminado. Allí, encontró a Renxian sentado detrás de un gran escritorio dispuesto de tal manera que estaba perfectamente centrado entre un par de estanterías altas en las esquinas. La niña estaba sentada en una silla austera y de respaldo bajo de madera pálida. Lindy se dio cuenta de que parecía mayor. Pero no fueron las líneas maduras de su rostro las que hicieron que Lindy mirara fijamente, fue la ropa de la niña. Renxian no llevaba la iming. Su vestido todavía era mayoritariamente blanco y dorado, pero el rojo se redujo a un pequeño broche en forma de mariposa en su garganta y la capa inferior del vestido era de un azul cielo pálido. También le cortaron el pelo corto, justo debajo de las orejas. Fue un cambio tan pequeño y austero, y sin embargo, para Kai Renxian, destacó tanto como una segunda cabeza. ¿Apareció algo urgente en su inspección, baronesa? Kai Renxian preguntó, sin levantar la vista del documento que estaba en su escritorio. El pincel en su mano continuó moviéndose rápida y precisamente, llenando el texto, una serie de anuncios de promoción, según parecía. Nada de eso. Lindy entró a la oficina. Aunque tengo los ojos abiertos. Llegas temprano entonces. Nuestro almuerzo de té está programado para dentro de 65 minutos. Todavía queda mucho trabajo por hacer en la transferencia. ¿Transferencia? Preguntó Lindy. Finalmente, Kai Renxian levantó la vista, exasperado. Sí, Lindy, la transferencia a la capital. La madre envió su anuncio de que se retiraría al cultivo a puerta cerrada esta misma mañana. No me digas que de alguna manera se te olvidó. Por supuesto que no. Todavía parece irreal. Lindy se desvió y estudió a la niña más de cerca. A pesar de la expresión exasperada de Renxian, había algo extraño en ella. Una vez más, fue algo tan simple que tomó un momento procesarlo. Renxian estaba feliz. La naturaleza habitualmente cerrada de su lenguaje corporal y su expresión se aligeró de una manera que parecía extraña. Kai Renxian sacudió ligeramente la cabeza y volvió la mirada hacia su trabajo. Estás calificado para tu ascenso a vizconde, Lindy. Ya hemos tenido esta conversación antes. Tiene usted plena confianza en que la administración de esta región seguirá en buenas manos. Ahora tenemos nuestro almuerzo programado y podremos hablar más en ese momento. Necesito terminar estos documentos antes. Lady Wren, es hora de su cita, una voz llamó.
Antes de eso, sí. Renxian suspiró. Lindy se volvió hacia la fuente de la voz. Allí, detrás de ella, estaba Lina y en todo su fabuloso esplendor. Se apoyó lánguidamente contra el marco de la puerta, sonriendo impíamente. Oh, Lady Wren, no seas así. Sé que estabas deseando ver lo que se me ocurrió para tu vestido de coronación. Lindy reprimió el ceño fruncido. A diferencia de la gente de afuera, los funcionarios, los suplicantes y los ciudadanos, Lina no tenía ningún borde de irrealidad ni aire inacabado. El tejido del sueño era mucho más sólido aquí en esta oficina y en su persona. Detrás de ella, Renxian suspiró mientras secaba cuidadosamente la tinta del documento que tenía delante. Supongo que sí, tío. Lina miró hacia ella. ¿Pasa algo malo, señorita Ling? Me sorprende verte aquí, dijo Ling en voz baja. Parecía que el espíritu tenía razón. Había al menos un poco de egoísmo en su señor. Ella estaba empezando a ver la forma de este sueño. Contacto. Hilo 164, muñecas 2. ¿Dónde más estaría? Lina le hizo señas a Renxian para que saliera mientras se enderezaba. A veces eres una chica extraña, baronesa. Ella lo es, Kai Renxian estuvo de acuerdo. Pero si estás aquí, ¿te gustaría asistir a la prueba? Su perspectiva puede ofrecer una crítica valiosa. Había una sensación de hundimiento en el estómago de Lindy. Ella sabía con certeza, una manera de romper esta fantasía. Kai Renxian ya había sido preparado para la coronación, y todo lo demás. Después de todo, había conocido a la Iming y recordaba las palabras de Kai Renxian sobre la adaptación. Sin embargo, traerlo aquí, a esta tierra de memoria y sueños, sería doloroso. Aún así, sería seguro. Había otras líneas de ataque, es cierto. Ella podría insistir con su señor acerca de esta coronación. ¿Renxian realmente creía que su madre se jubilaría cuando ambos eran tan jóvenes? Podría incitarla a mirar hacia afuera y ver los huecos en la ilusión. Podría señalarle a su señor lo fácil que fue todo esto. Que Renxian hubiera logrado tal cambio en tan poco tiempo cuando ambos sabían que su camino iba a ser duro y arduo no tenía sentido. Sin embargo, todos eran argumentos de lógica. Y la lógica era algo suave y fácil de moldear y transformar en racionalización. De todos modos, si alguien podía ser sacado de sus sueños por la lógica, ese era Kai Renxian. ¿Lindy? Preguntó Kai Renxian, levantando una ceja. Las manos de Lindy se convirtieron en puños. Su mente creó 1000 líneas de argumentación que pudo plantear, pero todo se redujo a una sola cosa. Sus vidas estaban en peligro en este momento. Quizás la Iming salvaría a Kai Renxian, pero ¿qué pasa con el resto de ellos? Arruinaría la misión de muchas maneras si tuvieran que ser salvados por la Iming o cualquier otro observador que la duquesa hubiera enviado. Pondría fin a la posibilidad de disminuir el impacto de la guerra en el sur. No podía imaginar a Kai Renxian aprobando la decisión de arriesgarse si no era necesario, especialmente si se hacía solo para ahorrarle dolor. Sin embargo, Lindy lastimó deliberadamente a una amiga y le retorció algo en el pecho. Lindy, estás empezando a preocuparme, dijo Kai Renxian, observándola desde la puerta. Ella permaneció de pie con los brazos cruzados, frunciendo el ceño débilmente. El simulacro de Lina también estaba detrás de ella con una mirada de leve preocupación. ¿Estás seguro de que estás bien? No, no creo que lo sea, dijo Lindy con precisión. Perdón por desviarme antes, pero en realidad estoy aquí para recordarte algo. ¿Estás diciendo que Nuestra Señora ha olvidado algo? Lina hizo un jadeo exagerado de sorpresa. Puso una mano sobre el hombro de Kai Renxian. Qué escandaloso de tu parte, baronesa. Ciertamente hemos estado ocupados, pero Lady Wren no ha estado tan distraída. Kai Renxian, sin embargo, parecía inquieta y levantó la mano para colocarla sobre la de él. No, Lindy tiene mi confianza. Si ella cree que he pasado por alto algo, la escucharé. Luego hizo una pausa y negó con la cabeza. Quizás eso explicaría la distracción que he sentido hoy. Lindy frunció los labios. Se preguntó si eso era una señal de la lucha mental de su señor. Renxian, ya te has ajustado el vestido.
Ciertamente no lo ha hecho Lina y no estuvo de acuerdo de inmediato. Como su sastre, creo que lo recordaría. Lindy lo ignoró y el brillo del hielo blanco azulado en sus ojos. Ella recibió la mirada de Renxian con firmeza. Renxian, solo tienes un vestido y lo hizo tu madre. Ella lo logró hace años y nunca has usado nada más desde entonces. Ridículo. El ceño fruncido de Kai Renxian se profundizó hasta convertirse en un ceño fruncido. Mi Honorable Mother no desperdiciaría su oficio en un niño. Por eso ella siempre había rechazado mis demandas infantiles de conocerla cara a cara antes de que yo alcanzara el tercer reino. Su rostro se encogió de incomodidad y, en una exhibición inquietante para la estoica muchacha, se sacudió visiblemente. Inútilmente cruel, exhaló. Así es, dijo Linai, apoyando su mano sobre su cadera. ¿En serio, baronesa? ¿Qué le ha pasado al decir cosas tan extrañas? ¿Estás enfermo quizás? Entrar en el sueño como lo haces puede confundir la mente. Sí, así debe ser. Mis disculpas por malinterpretar tus límites, Lindy, dijo Kai Renxian. Veré que traigan a un médico de inmediato. Por favor, tómate el resto de la tarde para descansar. Sonaba distraída e insegura, y Lindy hizo una mueca, lanzando una mirada oscura al simulacro detrás de su señor. El malestar de Kai Renxian ya se estaba desvaneciendo. Este espíritu estaba poniendo su pulgar en la balanza. Lindy dio un paso adelante al alcance de su brazo de su señor. Renxian, escucha, no puedes cambiar el pasado, incluso si es doloroso, incluso si es horrible. Tú lo sabes. Lo sé, ¿no es por eso que siempre hablas del futuro? Kai Renxian entrecerró los ojos. Baronesa, realmente te estás familiarizando demasiado. Quizás, pero ¿de qué otra manera sabrías que soy yo? Lindy preguntó, no sería quien soy si no conociera la soledad. Si no recuerdas qué es lo que estás intentando reemplazar, ¿crees que realmente puedes construirlo? Señaló la ventana a través de la cual yacía la imagen de la idílica ciudad. ¿Hacerlo más que un sueño? Kai Renxian hizo una mueca y el dolor floreció en sus rasgos. Ya es suficiente, baronesa. El no Linay espetó. Él se movió para alejarla con toda la fuerza implacable de un reino superior. No sé qué ha perturbado tanto tu mente, pero Lady Wren no lo necesita. Su mano atravesó su hombro mientras Lindy agarraba la tela del sueño y la retorcía, acercándose aún más para colocar sus manos sobre los hombros de Renxian. Cuando volvió a hablar, las palabras de Lindy se sintieron amargas en su lengua. Recuerda encalar. El mundo se inclinó a su alrededor mientras pronunciaba el nombre del espíritu, cuyo sonido distorsionaba el aire. Como agua en la que había caído una piedra, el sueño se onduló. Estaba lo suficientemente cerca como para ver los ojos de Renxian abrirse y sus pupilas encogerse de terror. Madre. Tío. ¿Por qué? Las palabras que pasaban por los labios de Renxian eran poco más que un susurro, pero reverberaban a través del sueño como un trueno. La luz del brillante día de verano afuera cambió. La cálida luz del sol se convirtió en un resplandor intenso y la ciudad se convirtió en luz. La mansión gimió cuando la madera pulida se partió, dando paso a paredes de metal brillante. La oficina se estremeció y la expresión de Nolina y se transformó en un gruñido mientras se disolvía, erosionada como la niebla de la mañana al amanecer. Pero Lindy sintió que la malicia persistente del espíritu florecía en el sueño. Ella estaba aquí. Lindy podía sentir el poder aplastándola en su espalda. Podía ver a Renxian mirando por encima del hombro y el dolor se convertía en terror en sus ojos. Resplandor. Resplandor más allá de toda descripción. Una luz que se fregaba, se blanqueaba y se desmoronaba. Lindy sintió que la respiración salía de sus pulmones y los latidos de su corazón se aceleraron hasta casi el punto de estallar. Ella lo vio sin sus ojos, porque ¿qué eran órganos mortales tan lamentables en el rostro del tirano? Vio la verdad sin restricciones por la fina máscara de la carne humana y el ingenio lánguido, la luz de la creación y la destrucción en toda su terrible gloria. Sí, testigo de lo implacable y lo infinito. He aquí el progreso tirano cuyo aliento es el fin de los reyes y cuyas manos son los constructores de tronos. Los hombros de Kai Renxian temblaron bajo sus manos incluso cuando el mundo estaba consumido en blanco.
Lindy vio la sombra de un taller a través de lágrimas y ojos borrosos por la sangre. El taller tenía paredes de tela resplandeciente y sobre las mesas se colocaban las herramientas de un tejedor y un sastre, hechas de madera y metal de dioses. Ella permaneció horrorizada /diagonal desollada en el telar. Sintió bilis en la garganta /diagonal sintió que su carne no giraba. Escuchó a un niño gritar /diagonal sintió que dedos como despiadadas tijeras con bordes afilados se hundían en su alma, cortando algunos hilos para tirarlos al suelo. Sintió que su estómago se agitaba /diagonal sintió hilos de sí misma enrollados alrededor de un huso, preparados para ser tejidos en un vestido a medio terminar de oro y blanco. Sintió que le ardían los ojos /diagonal vio al tirano arrancar relucientes hilos de diamante y adamant de sí mismo y pasarlos a través del ojo de la aguja de bordar. Era el eco de un eco, el recuerdo de dolor e incomprensión de un niño dejado tan claro como solo lo era por la naturaleza del liminal. Ella sabía que la luz no lograba acariciarla verdaderamente solo porque estaba filtrada a través de la memoria de un niño. Ella sabía que el pequeño fragmento de la verdad de la duquesa, que había presenciado era solo eso, de lo contrario ella también se habría roto al verlo. Aunque el sabor del ácido le quemaba la lengua, hizo lo único que se le ocurrió. Lindy atravesó el sueño y envolvió sus brazos alrededor de Renxiang, el verdadero Renxiang, que estaba congelado frente a ella. Ya has resistido esto. No fue solo el dolor físico lo que hizo difícil pensar. Era el sentimiento de traición, la intensa emoción de la incomprensión y el dolor de un niño ante un pilar de su vida que le causaba un dolor imperdonable. Renxiang, ya has resistido esto es solo un recuerdo. Kai Renxiang tembló como una hoja en sus brazos, pero mientras Lindy se repetía, prácticamente gritando al oído, sintió que el temblor cesaba y escuchó el rechinar de dientes apretados. Sintió la mano de su señor sobre su hombro, sin devolver del todo el abrazo, pero tampoco rechazándolo. El luminoso taller se rompió como un cristal hilado bajo una bota. Estaban en la sala de juegos de un niño, iluminados únicamente por una tenue luz gris sin fuente. Lindy escuchó un gruñido profundo y retumbante y sintió el calor de la sed de sangre en su espalda. Sintió que la tensión de Kai Renxiang regresaba en un instante, y la mano la abandonó cuando Kai Renxiang salió de su abrazo, nivelando la hoja curva de Xifeng hacia la figura encorvada de la Yiming. Ni un paso más cerca, exigió Kai Renxiang, con la punta de su sable presionando directamente contra el espíritu. La Yiming inclinó la cabeza lentamente hacia un lado y su largo cabello negro se desprendió para revelar un ojo de cristal brillante. Lindy tragó saliva mientras el espíritu la miraba brevemente y luego fijó su mirada en Renxiang. Había algo diferente en el espíritu que Lindy no podía ubicar del todo. Luego, con un profundo estruendo en la garganta, el espíritu extendió la mano y untó su mano ensangrentada a lo largo de la hoja. Se acercó un paso más y Xifeng le atravesó el pecho y la espalda en una lluvia de sangre. La Yiming agarró la muñeca de Kai Renxiang y dejó escapar un silbido bajo. Lindy se dio cuenta de lo que era diferente. El odio empalagoso que el espíritu exudaba como niebla se acumuló cuando miró a Renxiang. Fue reemplazado por un desprecio helado. Los ojos de Kai Renxiang se dirigieron hacia ella y luego regresaron a la Yiming. Lindy. Todo lo que ella pudiera haber dicho se perdió cuando la sala de juegos desapareció en una ráfaga de nieve. Lindy casi tropezó cuando regresó a sí misma en lo alto de la cresta de la montaña mientras un pulso de poder reforzaba el mundo material como la puerta de un castillo que se cierra de golpe. Ella estaba de pie sobre piedra sólida, rodeada de blanco, pero era la neblina natural de una intensa tormenta de nieve. Escuchó jadeos de sobresalto de sus compañeros y el balbuceo de su espíritu en su cabeza. Dijo Sixian en su mente. Lindy miró hacia adelante y vio el anhelo de los cielos negros, flotando en el aire. Su rostro parecido a una máscara estaba retorcido en una expresión que era al mismo tiempo enojada y preocupada. Lindy solo se dio cuenta de que la atención del espíritu estaba en algo detrás de ella cuando escuchó una piedra romperse. Mientras agitaba la cabeza, vio a Kai Renxiang, con el brazo izquierdo enterrado hasta el codo en la ladera de la montaña, con guijarros y arena todavía volando hacia afuera desde donde su puño había pulverizado piedra. Los demás detrás de ella miraron desconcertados mientras se deshacían de sus sueños, pero Lindy vio el rostro de Kai Renxiang. Sus ojos eran faros de pálido resplandor, y la expresión de la estoica muchacha estaba retorcida por el odio, mirando fijamente el espíritu en la nieve más allá.
Me sentí mal al ver esa expresión en Kai Renxian. Lindy miró a los demás. Xia Lin se secó subrepticiamente la humedad de los ojos. Gang Wangli observó a su señor con preocupación incluso cuando sus puños se apretaban y soltaban. Meng Dan todavía sonreía, pero una mirada distante rondaba sus ojos. Miró hacia abajo, a la luz que aún brillaba en los ojos de la Yiming. El fuerte olor a sangre y acero flotaba en el aire. Creo que he ganado nuestra apuesta, dijo Lindy con frialdad. Creo que sería mejor si pasáramos ahora. El espíritu de hielo la miró con los ojos negros y vacíos, y ella sintió su resentimiento, pero también había algo más, la cautela de un depredador que acababa de ser ensangrentado por su presa. Lindy había sentido la onda de poder que los había devuelto completamente al mundo material. ¿Qué había sentido Black Sky's Yearning? La victoria es tuya, niño del invierno, el espíritu susurró enfurruñado. Su forma física se disolvió. Pasa con mi bendición. Contacto. Hilos 165 y muñecas 3. El silencio, pesado y empalagoso, cayó tras las palabras del espíritu. Incluso el chillido del viento parecía atenuado y el frío menos cortante. Lindy se giró para mirar a sus compañeros y, juntando las manos, hizo una reverencia. Pido disculpas sinceramente por los problemas que mi elección ha causado, dijo Lindy. Acepto la culpa en el asunto. Cualquier camino nos habría visto enfrentarnos a una criatura así. No había forma de evitar el dolor de algún tipo, Xia Lin respondió primero, con la voz un poco espesa. Estaba y estoy dispuesto a aceptar algo de dolor por mi deber. Se escuchó un crujido y el sonido de piedras cayendo, y Lindy vio guijarros y polvo cayendo en la nieve, incluso con los ojos bajos. Cuando Kai Renxian habló, su voz era uniforme y controlada sin señales de la intensa emoción que Lindy había visto en su rostro de antemano. Xia Lin tiene razón. El muro está plagado de espíritus peligrosos y tus acciones han logrado nuestros propósitos. Levante la cabeza, baronesa, y siga adelante. No me importa quedarme aquí. Lindy se enderezó de mala gana. Por supuesto, Lady Kai. Esperaba que Renxian la perdonara por lo que había hecho. Sixian pensó mientras se daba la vuelta. Lindy pensó en el pasado y dio un paso adelante por el estrecho camino. La nieve seguía cayendo, pero el frío ya no parecía minar sus huesos y el viento ya no amenazaba con sacarla del camino. Black Sky's Yearning cumplió su parte del trato. Esa era la ventaja de tratar con espíritus. Sixian refutó. Lindy siguió adelante sin responder. Odiaba haber causado dolor a alguien a quien cuidaba. Me sentí mal. Sengi murmuró. Angie murmuró hoscamente. Lindy regresó cansado. Deja que los demás piensen lo que quieran. Sekin no se equivocó en lo que hizo. Black Sky's Yearning había admitido que era pariente. Si así fuera, simplemente tendrían que aceptar la diferencia en su línea. Ella miró hacia Renxian con otra punzada de culpa. Había cosas en las que ella no debía doblegarse. Ojalá siempre fuera tan fácil saber dónde estaba esa línea. La caminata por el desfiladero glacial duró el resto del día y más de la mitad del siguiente. Nunca durante ese tiempo la tormenta pareció tan intensa como antes, pero aún así fue un viaje desagradable. El estado de ánimo del grupo estaba más bajo que nunca. Kai Renxian daba órdenes recortadas cuando era necesario y permanecía en silencio. Xia Lin exploró el camino que tenía por delante y regresó, sin pasar nunca más de unos minutos con el grupo. Meng Dan pareció recuperarse rápidamente, recuperó la nariz en sus estudios a las pocas horas. Siguió atrayendo a Gang Wangli a la conversación, distrayendo al niño más grande de su propia melancolía. Lindy no escuchó, pero se alegró de ver que al menos algunos de ellos no tenían sus pensamientos ocupados por cosas oscuras. Lindy se distrajo con los ejercicios retóricos de sus artes del habla. Pronto tendría que estar en plena forma para las negociaciones. Eso por sí solo era una razón válida para dejar de lado los pensamientos desagradables en su cabeza, ¿no es así? A pesar de eso, a Lindy le resultó difícil concentrarse en artes como el Tuefo Muse Repos cuando su cabeza estaba así. Se alegró entonces de haber cultivado gran parte del cultivo necesario durante el primer viaje.
Se encontró dudando de si realmente podría convencer a los extranjeros totales de una conexión con el imperio cuando su única práctica con las artes retóricas eran el tipo de cosas útiles para los partidos de la corte. ¿Cómo pudo convencer a estos extranjeros de que aceptaran un alto el fuego cuando se vio obligada a utilizar métodos rudimentarios solo para sacar a su amiga de un sueño? Por fin, su viaje se convirtió en un ascenso cuando el estrecho camino rocoso llegó al final del desfiladero glacial y se elevó a lo largo de los escarpados acantilados de la alta llanura nevada en su cima. Ahora estaban muy al sur, fuera de cualquiera de los mapas oficiales de la provincia, y aquí el muro comenzó a adelgazarse. Los picos imponentes ya no estaban tan densamente poblados, lo que permitía ver las grandes llanuras de matorrales de hierba resistente que se encontraban más allá de las montañas. Pero no fue esa visión la que los dejó cortos. No, era el pico antinatural que sobresalía de la meseta. Era un cono gris oscuro, medio visible a través de la nieve, demasiado regular para ser natural, pero demasiado irregular y erosionado para parecer intencional. Era un montón de mineral de hierro fundido en forma de montaña, apilado y fusionado por fuerzas desconocidas. Lindy pudo sentir una resonancia en el fragmento de hierro mientras lo miraba. Ese era su destino. Ella no se opuso cuando Kai Renxian pidió que se detuvieran para permitirles un breve descanso antes de que hicieran contacto. Mientras Kai Renxian se recluía en el pabellón para meditar, Lindy también se encontró meditando. Lindy abrió los ojos y miró el mar de sueños en su mente. La presencia de Sixian no había cambiado demasiado desde su última visita. Se sentó en lo alto de una colina formada por cojines, sedas y muebles, pero ahora estaba un poco más ordenado. Pequeñas colinas onduladas como estas se extendían desde la orilla, de contorno natural y solo surrealistas en su composición. Sin embargo, Sixian había comenzado a completar los detalles. Aquí y allá, delgados troncos de árboles con corteza plateada brotaban del suelo. Sus copas eran masas de brillantes productos oníricos y luz de estrellas, envueltas como niebla alrededor de delgadas ramas. Lindy respiró profundamente y perfumó flores en el aire. ¿Qué puedo decir? Tú y Sengi me dieron una patada en la jardinería, dijo Sixian. Lindy miró hacia un lado donde un avatar de su musa se elevaba desde las colinas acolchadas. Sixian había cambiado un poco su avatar. Su cabello tenue era más largo y las sedas que llevaban estaban sueltas y colgaban de los delgados hombros del avatar. Se ve encantador, dijo Lindy en voz baja, alisando su vestido. Sixian hizo una mueca y les puso una mano en el pecho. ¿Aye, de verdad vas a ser tan formal conmigo? Lindy puso los ojos en blanco. Deja eso. Sabes que no estaba tratando de ser formal. No, pero la máscara está empezando a sangrar un poco, ¿no? Preguntó Sixian, inclinándose hacia atrás para mirar las estrellas falsas en el cielo. Cuando Lindy comenzó a moverse en círculos nobles, ese modo de hablar había sido una afectación, algo que tenía que usar conscientemente. Ahora salió de forma natural. Era algo muy pequeño, pero emblemático. Lindy estaba cambiando. No creo que todo eso sea malo, le dijo Sixian al cielo. Pero, ya sabes, sientes que tu problema es como si todavía sintieras lo contrario. Sigo siendo un cobarde, susurró Lindy. El único sonido era el oleaje de abajo y el susurro del viento. Lindy apretó los puños y los dedos clavaron la seda sobre la que estaba sentada. A eso se redujo todo cuando se eliminaron las demás racionalizaciones. Una vez más, había lastimado a alguien porque tenía miedo. Como el sueño de la sangre. Como en las calles. Como cuando abandonó a su madre. Sus gestos habían cambiado, pero ella no. Incluso los problemas con Sengi y con Angie surgieron porque ella tenía miedo. Tenía miedo de dejarlos valerse por sí mismos. No creo que eso sea correcto. Sixian no estuvo de acuerdo. Decidiste hacer algo hiriente para obtener un resultado más seguro, pero había más que miedo, ¿no? Si hubiera sido cualquier otra persona que no fuera Renxian, se habrían roto, dijo Lindy. Incluso los ecos de ese recuerdo que había experimentado indirectamente le revolvieron el estómago. Sí, pero era la pequeña señorita Sparkles, ¿no? Quiero decir, tienes razón, ella es el tipo de chica que se rompe en lugar de doblarse, pero necesitarías mucha más presión que esa para hacerlo. Creo que lo sabías en el fondo.
Puede que no lo entienda del todo, pero esa es la diferencia con tu jefe, ¿no? No estoy seguro de lo que quieres decir. Lindy se encontró con los brillantes ojos negros del espíritu. Es la diferencia entre bloquear un cuchillo con la garganta para que un amigo pueda dispararle a un asesino y golpear a alguien en la cabeza con su trauma para romper los de una ilusión, respondió Sixian. Instintivamente, solo confiabas en que una de esas personas estuviera bien. Lindy abrió la boca y luego la cerró. Su frente frunció el ceño. Por eso me sentí tan mal al verla perder la compostura de esa manera, continuó Sixian. Por supuesto, me molestaría ver a mi amigo herido de esa manera, respondió Lindy. No estaba seguro de si la Iming estaba tomando el control de ella por un momento allí. Eso es justo. Aunque no creo estar totalmente equivocado. ¿Lo eran? Lindy quería decirlo, pero podría haber habido algo de cierto en ello. Gran parte de ella todavía tenía sus raíces en el miedo. ¿Qué era la soledad sino el miedo al aislamiento? Bueno, también era deseo. Ese fue el quid de la cuestión. El miedo y el deseo juntos se convirtieron con demasiada facilidad en el tipo de oscuridad encarnada por Sekin, aferrada, asfixiante y, en última instancia, mortal. Ella no quería convertirse en eso. Ella tuvo que extender a los que la rodeaban su propia agencia, pero si lo hacía... No creo que nunca dejes de tener miedo, dijo Sixian sin rodeos. Pero creo que estás dejando que eso te distraiga. ¿Entonces crees que elegí lastimar a Kai Renxian porque pensé que ella podría soportarlo? Lindy preguntó amargamente. Sí, así es, respondió Sixian, sorprendiéndola. El espíritu arqueó una ceja mientras los miraba fijamente. ¿Qué? ¿Estás pensando que eso es malo? Por supuesto que lo es, Lindy balbuceó. ¿Pero lo es? Tal vez sea solo yo, pero creo que deberías confiar en que la gente saldrá lastimada con más frecuencia, dijo Sixian encogiéndose de hombros. No es como colgarlos, secarlos ni nada, pero sí, deberías confiar más en la gente. Confío, Lindy se mordió la lengua. Siento que solo estás tratando de darme una salida. Tal vez. Después de todo, me gustas más que ella, dijo alegremente Sixian. Lo más importante es que ahora estás molesto conmigo en lugar de sentirte triste contigo mismo. Eres horrible, acusó Lindy. Era más molesto que Sixian tuviera razón. Esto no era lo mismo que el sueño sangriento o las calles. Lo que había hecho no estaba únicamente al servicio de la cobardía egoísta. Ella se había estado convenciendo a sí misma de entrar en una espiral de depresión. Pero de todos modos, había provocado algo en su espíritu, la misma herida que le dolía desde hacía meses, provocada por la petición de su espíritu. Ella todavía no entendía completamente la causa de su dolor. Estoy bastante seguro de que la confianza es parte de ello, dijo Sixian. Suenas como un eco de montaña, se quejó Lindy. Aquí en su cabeza, podía admitir que tenía miedo de que su ánimo no pudiera seguirle el ritmo y que simplemente volvería a estar sola. Tu primer instinto es asfixiarte, pero tienes asientos en primera fila hasta el extremo, analizó Sixian. ¿Crees que eso podría ser parte de ello? Tal vez. Lindy suspiró. Pero ella tampoco creía que esa fuera la verdadera raíz, ¿realmente todo volvió al poder? Ella todavía era muy pequeña y débil. Su camino se prolongó, infinito y difícil. Quedaba mucha más distancia por recorrer, sin embargo, había muchas cosas a las que había elegido aferrarse. Ah, es así de fundamental. No puedo parar, Sixian, murmuró Lindy. Ese espíritu de hielo, ese titán bárbaro. Incluso la duquesa. Hay tantas personas y cosas que pueden aplastarme. Pero tampoco quiero volver a estar solo. El cultivo fue un ejercicio aislado. Ser poderoso era sentirse solo, como había enseñado el Elder Jin. Con cada paso que daba, más compañeros se alejaban. Cuanto más viviera, más morirían sus familiares y amigos, aquellos que no podían seguir el ritmo. Ella odiaba la idea de eso. Habiendo mirado el rostro de la duquesa, incluso en su memoria, lo odiaba aún más. Si obtuviera el poder que necesitaba, se volvería así, no es lo mismo, por supuesto, sino algo igualmente inhumano de una manera diferente. Un día,
¿Le haría algo tan horrible a un niño que solo quería conocer a su madre? Por si sirve de algo, no puedo imaginarte haciendo eso con el camino que estás siguiendo, le aseguró Sixian. Pero decidir llegar hasta el final no está exento de costes. Lindy asintió en reconocimiento. Aunque no creo que puedas parar tampoco, dijo Sixian con tristeza. Te rompería. Aunque creo que encontrarás una solución. El hecho de que no puedas parar no significa que tengas que correr y dejar a todos atrás. Yo tampoco quiero reducir la velocidad, respondió Lindy. Yo. Al menos tengo que seguir el ritmo de Ren Xian. A ella no le gustaba la idea de que la niña avanzara sola. No cuando vio cuál podría ser el final de ese camino. Terco, Sixian resopló. Tendrás que tomar una decisión en alguna parte.